los ausentes y también con ustedes por si quisieran verlo en otro momento para refrescar algunos temas y algunos intercambios, por si no llegan a tomar nota de algunas respuestas, principalmente, porque veo que a veces toman nota y aquello no siempre alcanzan los tiempos. Bueno, entonces, recapitulemos para ver dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Buenas tardes, Gianfranco. Bueno, habíamos estado observando las diferentes... Esa es una Julieta. Muy bien. Bueno, habíamos estado... Hola, Julieta. Gianfranco, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Bien, habíamos estado entonces repasando la sintaxis de la oración simple, habíamos incorporado la idea de complemento por régimen, de adjetivo, de sustantivo y de verbo, según necesidad, y vamos a distinguirlos, pero les dije que eso no iba a generar grandes problemas. Inmediatamente vimos que en el marco de la oración compuesta o compleja en español, se distinguen las coordinadas y las subordinadas. Entendemos por coordinadas aquellas que con o sin nexo establecen algún tipo de unión de las ideas, ya sea por, suma Lucas, ya sea por adición, por oposición, por disyunción, por establecimiento de consecuencias, o simplemente porque son organizativas. En ese sentido es que dijimos que las coordinadas equivaldrían a dos oraciones independientes que se unen con algo en el medio, un punto y coma, dos puntos o una conjunción. Por eso es que el tema coordinadas no reviste mayor complejidad, por lo que acabo de decirles. Si sabemos analizar una oración simple, sabemos analizar dos oraciones simples y sabemos distinguir la relación que se establece entre ambas. Si es copulativa, si es disyuntiva, si es copulativa, disyuntiva, adversativa, de orden o de causa-consecuencia. Luego nos introdujimos en el tercer grupo, o en el primer grupo de las subordinadas, que es el de las adjetivas. Sobre este tuvieron una actividad, esa actividad fue resuelta en la mayor medida bien, muy bien. Me detuve en algunos casos que ahora voy a retomar porque son recurrentes los mismos errores y supuse que iba a suceder, pero no quise advertirles para no condicionarlos y para que en base a esta experiencia pudiéramos o podamos en el futuro evitar la misma confusión. Invierto pantalla y muestro de qué estoy hablando. Particularmente seleccioné 6 de las oraciones que tuvieron errores en sus respuestas en el foro. 5, son estas 5, y voy a ampliar un poco más. Bien, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Lo alcanzan a leer? Perfecto. Tenemos delante de nosotros 5, acá se ven 4 oraciones, en un rato van a ser 5. Bueno, aquí empieza la primera, son 5. En todas ellas yo le marqué a su autor, a su analizador, a su analista, que en algo se ha equivocado. Fíjense la constante. Las oraciones que tuvieron errores en la actividad son aquellas en las que el pronombre relativo que encabeza la subordinada es cuándo y dónde. Solo en esos casos se produjeron errores. En los otros no. Con el qué nadie se equivocó. Con el quién menos todavía, porque había menos posibilidades. El pronombre quién es bastante elocuente, ¿no? Siempre hay que buscar la persona antes mencionada y no hay mucha magia. Bueno, sin embargo, con estos pronombres relativos, algunos libros los llaman relacionantes, yo les voy a destacar con amarillo.
Bueno, estos relacionantes, cuándo y dónde, tienen una característica, y quiero mencionárselas. Consiste en esto. Los manuales dicen que habrá subordinación adjetiva precedida por el pronombre cuándo, dónde y cómo, siempre que estos tengan un antecedente con idea de tiempo, en el caso de cuándo, idea de lugar, en el caso de dónde, o idea de modo, en el caso de cómo. Ya vamos a los ejemplos. Antes lo pongo en símbolos. Si hay una palabra de antecedente cuya naturaleza es locativa, es decir, que transmite una idea del lugar, luego ese dónde, que retoma ese concepto, puede tranquilamente encabezar una subordinada adjetiva. Por ejemplo, se venía hablando de todo aquello sucedió en la ciudad de Londres, coma, donde se encontraba el escritor. Esta subordinada, donde se encontraba el escritor, es adjetiva y su pronombre relativo tiene un claro antecedente, en este caso está pegado, que tiene una idea locativa. Londres es una palabra con idea locativa, es un sustantivo que transmite idea de lugar, no es un abstracto. Bien. En esta oración, ustedes ven que el pronombre relativo donde tenga un antecedente con idea de lugar. No, la palabra mafia no es de naturaleza locativa. Las mafias son grupos humanos que se mueven, que hablan, que matan, que cortan cabezas de caballos, pero no son espacios, no es una palabra que dé idea de espacio. Entonces, como no hay antecedente con idea de lugar, puede ser Londres, puede ser aquí, allá, puede ser en este sitio, puede ser la palabra lugar, la palabra casa, la palabra espacio, la palabra Profe, ciudad, etc. Sí, señorita. pregunto. Sí. Por ejemplo, si esa oración estuviera así, las mafias están en las ciudades donde hay que manejar dinero y poder, ahí sí Bien. sería una subordinada. Las mafias están presentes en las ciudades donde hay, ahí sí. En este caso, la subordinada se convertiría en adjetiva y la palabra ciudades sería el antecedente de dónde. En ese caso sí, pero al no haber un antecedente con idea de lugar, no puede haber subordinada adjetiva. Recuerden que una de las condiciones esenciales de las subordinadas adjetivas es que se tienen que apoyar en un sustantivo previo. En este caso no hay un sustantivo previo sobre el que se apoye ese pronombre. Esta subordinada, así como la vieron originalmente, la estoy subrayando. Esta subordinada la vamos a estudiar más adelante, es una adverbial de lugar se le llama, responde a la pregunta ¿dónde? Equivale al complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde están presentes las mafias? Las mafias están presentes ahí. Bueno, este sintagma que ven aquí es un complemento de lugar. Cuando ese complemento se forma por un pronombre relativo, por un verbo, en este caso aunque no sea personal, en este caso estamos ante una subordinada adverbial de lugar. Ya las vamos a estudiar todas juntas, pero en principio ya les anticipo, responden a la pregunta ¿dónde? Están en el predicado y no tienen antecedente. Las adverbiales no tienen antecedente. En este caso entonces no es adjetiva. La razón no tuvo un antecedente con idea de lugar. Dije minutos atrás que también el concepto de antecedente con idea de tiempo, por ejemplo, usar la palabra momento, o la palabra día, siglo, lunes, 1940. A ver, vamos a un ejemplo. El documento que se escribió
octubre, coma, cuando el Parlamento no se había reunido. En esta oración, el pronombre relativo cuando tiene un antecedente previo, bueno, si es antecedente no va a ser posterior, tiene un antecedente con idea claramente temporal. La palabra octubre, la palabra hoy, la palabra 1915, la palabra siglo XIX, la palabra a la mañana, la palabra expresiones, ¿no? Son palabras que por naturaleza transmiten una idea de tiempo, una idea cronológica. El pronombre entonces tiene un claro antecedente con idea de tiempo. Cuando se refiere a octubre, el Parlamento no se había reunido en octubre. Entonces, como está el antecedente con idea de tiempo, yo corroboro que es una subordinada adjetiva, porque tiene antecedente con idea de tiempo. Ahora chequeemos que todos estos ejemplos que ven acá, que tienen el cuando amarillo, no tienen antecedentes con idea de tiempo. Mírenlos a los 4 ejemplos, tranquilos, y si encuentran el antecedente con idea de tiempo, díganmelo, porque puedo estar equivocando. Yo sigo sin encontrarlo, a ver. Sigo sin ver el antecedente con idea de tiempo. Sigo sin ver el antecedente con idea de tiempo, y en la última, tampoco. Definitivamente, acá no hay ninguna palabra que dé idea de tiempo. Acá Profe, tampoco. en, Sí, Lucas. en la segunda, muchas veces no sería un antecedente de tiempo. No, muchas veces indica frecuencia, en todo caso. Ah, Y la idea completa es, la ideología tiene algo patológico frecuentemente. Vendría a ser un adverbio de modo. Pero cuando tiene algo patológico, cuando se confunde con una zona siniestra del alma de las claro, personas. Entonces, claro. acá, más que idea de tiempo, está hablando de un modo. Ujú, Yo claro, le veo un matiz más de frecuencia antes que de tiempo. claro. Cuando buscan un segundo periodo, pero en ningún momento no se menciona el momento exacto acá. La formulación de la frase la había dicho Alberto Fernández cuando postulaba. Alberto Fernández no tiene idea de tiempo. Entonces ese cuando no tiene antecedente. Acá, la imagen en cuestión fue tomada cuando era apenas un adolescente. Acá menos. Creo que acá se nota bien clarito que no hay ninguna palabra que pueda llegar a tener siquiera una idea de tiempo. Bueno, esta es una manera de identificar o de reconfirmar que no estamos ante una subordinada objetiva. Como les dije hace unos segundos, no estamos ante una adjetiva, sino ante una adverbial temporal en este caso. Es una subordinada adverbial de tiempo. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿cuándo? Se encuentra en el predicado y responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo fue tomada la imagen en cuestión? Cuando Pepito era un adolescente. ¿Cuándo había dicho Alberto Fernández aquella frase? Cuando postulaba que él iba. ¿Cuándo la ideología tiene algo patológico? Cuando se confunde con. ¿Cuándo el miedo? ¿Cuándo los presidentes recurren al miedo? Cuando buscan un segundo periodo. A la táctica, al empleo del miedo vendría a ser. Estoy pensando, sí, es cierto, recurren. El miedo como táctica de reelección. Y los presidentes rara vez recurren a él. Bueno, cuando buscan el segundo periodo. Entonces,
Estamos ante la misma explicación de recién. Cuando encabeza una subordinada de adjetiva, si antes hay un antecedente con idea de tiempo, con idea cronológica, que puede ser el nombre de un mes, de un año, de un siglo, de un momento específico del día, de una circunstancia. Todo esto tiene que estar, bueno, puede estar en cualquier lugar de la oración, sujeto o predicado. Si hay antecedente, la subordinada adjetiva se le encabalga, se le pega, se le adhiere donde fuere, en el sujeto o en el predicado. Pero, pasando en limpio, estas 5 oraciones tienen el mismo vicio, el mismo problema. No tienen antecedente con idea de tiempo ni antecedente con idea de lugar. Conclusión, no son adjetivos. Cuando hayamos visto las adverbiales, ahí sí tendremos una visión más integral y vamos a poder decir, ahora entiendo por qué con frecuencia se confunden, porque la realidad es esta. Los pronombres cuándo y dónde típicamente encabezan adverbiales de lugar y de tiempo. Son muchas más las veces en que éstas están encabezando adverbiales de tiempo y de lugar que las veces en que éstas encabezan adjetivas. Debo decirles, es mucho más frecuente la presencia de adverbiales con estos nexos que de adjetivas. Pero a eso la práctica se los irá diciendo. Así que esto fue lo que encontré como más recurrente en los pocos errores que distinguí en sus respuestas. Todas las demás, con colores distintos y con distintas formas de señalarlo, han sido lo suficientemente claras. Recuerden que la actividad que les propuse buscaba únicamente concentrarse en subordinadas adjetivas. Esto es, concentrarse en construcciones que se interpolan, acostúmbrense al verbo interpolar, intercalar, diría una costurera. Interpolar es, en lingüística, el nombre que se le da a la inserción de un elemento, ya sea un morfema, ya sea una palabra, ya sea un sintagma entero, en otro elemento de mayor extensión. Yo puedo interpolar un insulto en medio de mi alocución, como hacen los raperos del Bronx o del Harlem, cuando agregan el adjetivo fucking en medio de cualquier intervención. Dicen una oración con 5 palabras e incorporan 2 fucking en el medio, solo porque eso embellece su prédica. Yo puedo, si fuera un ultracatólico, agregar un gracias a Dios en cada enunciado que salga de mi boca y lo interpolo en la parte que me venga en gana. Eso es también interpolar. Bueno, uno puede interpolar subordinadas adjetivas en distintos lugares de una oración. Y eso es justamente lo que les quiero proponer ahora. ¿Por qué les propongo esto? Ustedes dirán, ¿qué? ¿Infantil el ejercicio? Bueno, es infantil, sí, pero está tan presente en los libros que me pareció útil y por eso es que quiero familiarizarlos con el concepto de expansión. Expandir enunciados es lo que algunos libros, con la excusa de expandir enunciados, enseñan subordinadas adjetivas. Se le da al estudiante un párrafo de 16 palabras y se le dice expándelo sin alterar su significado, usando las PIA, las proposiciones incluidas adjetivas. ¿Se acuerdan que dijimos en el último encuentro que se les llama proposiciones incluidas adjetivas también? Bueno, nosotros preferimos la nomenclatura de la Real Academia y les llamamos subordinadas adjetivas. Proposiciones subordinadas adjetivas. O Romina prefiere siempre Sánchez Márquez, suboraciones adjetivas. Bueno, entonces, expandamos. Cuando necesitamos llegar a un límite de palabras, cuando necesitamos engordar una respuesta con frecuencia, interpolamos adjetivos sueltos, pero es mucho más efectivo interpolar una buena subordinada adjetiva cargada con ideas un poquito más sofisticadas. Entonces, para poder intercalar
Para poder expandir un enunciado intercalando subordinadas adjetivas, es preciso que distingamos sustantivos o pronombres con idea de sustantivos en esa oración y a partir de aquella palabra creemos una nueva. Vamos a ver un ejemplo y luego pretenderé que ustedes vayan ayudándome con otros, así podemos avanzar. Imaginen la siguiente oración. La conferencia de prensa del director técnico comenzó. Conferencia de prensa del director técnico comenzó 25 minutos más tarde entre reporteros enojados, sedientos por rumores sobre la renuncia del jugador son cada vez más fuertes. Bueno, esta es una oración no muy sofisticada, no tiene subordinación, pero es compuesta, ¿cierto? ¿Es compuesta? Sí, porque tiene los dos puntos. Perfecto. No encontraba el micrófono. Bueno, Gisela, sí, evidentemente estos dos puntos me dan la pauta de que tenemos una oración antes y una oración después. Tenemos la primera parte de la coordinada y la segunda parte de la coordinada. Son dos coordinadas. ¿Se acuerdan cómo se llaman las que están unidas por signos de puntuación? Yuxtapuestas. Las yuxtapuestas. Perfecto. Se trata de oraciones coordinadas por yuxtaposición. Perfecto. Ahora lo que necesitamos son simples de análisis. Sus análisis no son complicados, así que no nos vamos a detener en eso que es tan sencillo. Solo para chequear que esto esté entendido, ¿qué tipo de sintaxis le atribuyen a este sintagmita? Por respuestas. La Real Academia dice sedientos de también, es una opción. ¿Cómo le llamarían a ese componente del predicado o del sujeto? Predicativo objetivo puede ser. Si comienza con por, no. Un complemento de régimen. Eso es un complemento por régimen. ¿De qué tipo de régimen estamos hablando? Adjetivo. Claro, sediento por el adjetivo sediento. En este caso exige que la construcción posterior esté regida por esta preposición. Por eso estamos ante un complemento por régimen adjetival o régimen de adjetivo. Lo nombré al pasar, no es tema de estudio ni consideración ahora, pero es para que vayamos agudizando nuestra brújula detectora de complementos por regímenes de distintos tipos. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Si yo les dije en el encuentro anterior que las subordinadas adjetivas se apoyan sobre sustantivos o sobre palabras que tengan la función de sustantivos. Tranquilamente yo les puedo decir que expandan este enunciado agregando, interpolando una subordinada adjetiva sobre la palabra conferencia, sobre la palabra prensa, sobre la palabra director, sobre la palabra minutos, sobre la palabra reporteros, sobre la palabra respuestas, sobre la palabra rumores, sobre la palabra renuncia, sobre la palabra jugador
Y hasta ahí llegamos. ¡Wow! ¿Cuántas posibilidades de expandir que tiene este enunciado? Por supuesto no podemos agregarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No podemos agregar 9 subordinadas porque esto se convertiría en una frase ininteligible, además de agramatical en algunos casos, según cómo lo encare. Pero en principio tengo 9 posibilidades de expandirla agregando subordinadas adjetivas. Cada subordinada, recuerden, debe tener un pronombre que la encabece y tiene que tener un verbo principal y tiene que apoyarse o tener como antecedente al sustantivo en cuestión. ¿Marqué todos los sustantivos, chicos? ¿O omití alguno? Este sería director técnico, ¿no? Es toda una idea. Creo que marqué todos los sustantivos. Lo que quedó por fuera son adjetivos. Sí, están todos. Ves también es un sustantivo, ¿no? Se puede pluralizar, pero en este caso está formando parte de una construcción adverbial, cada vez. Así que las subrayadas son palabras sustantivas. Bien, lo que les voy a pedir a continuación, aprovechando la presencia de tantos seres humanos conectados, que cada uno elija un sustantivo de estos, el que más les guste, y a ese sustantivo le encabalguen una adjetiva, una subordinada adjetiva que les pase por la mente. Cortita, si quieren, para no complicar la extensión del enunciado y no hacerlo tan extenso, porque ya es extenso de por sí al ser una oración compuesta. Mi pedido es que, ya sea Noelia, Celeste, Antonella, Gisela, Guadalupe, la otra Guadalupe, Gianfranco, Lucas, y no llegué a anotar el nombre de otra persona que se conectó. Julieta y Noelia. No, Noelia ya no anoté. Julieta, bueno, cualquiera de ustedes, y Soledad, cualquiera de ustedes puede elegir o debe elegir un sustantivo y a ese agregarle la subordinada adjetiva pegada. Piénsenlo tranquilos. Yo les doy un ejemplo de una oración pavota y de cómo yo la expando para que ustedes digan, ah, era eso. Miren qué oración pavota pienso. El jeque llegó al amanecer. Yo sé que jeque es el único sustantivo de la oración. Jeque es el nombre que se le da a los príncipes en el mundo árabe, en Medio Oriente. Entonces, yo tomé jeque como palabra de base, como antecedente, y le interpolo la siguiente subordinada. El jeque que siempre sorprende a la prensa llegó al amanecer. Yo lo que hice fue crear una subordinada adjetiva, la saqué de la galera, que tiene un antecedente, que tiene un pronombre que la encabeza, que retoma a la palabra jeque, y tiene un verbo conjugado en su interior. Esta oración que yo agregué suma un atributo al jeque. Es un adjetivo, por eso tiene naturaleza adjetiva. No hay en español un adjetivo que signifique sorprendedor de periodistas. No hay una palabra que exprese ese concepto. Entonces, Profe, una hice. pregunta. Cuando Sí. dice conferencia de prensa, ¿no podríamos tomarlo como todo un mismo Sí, antecedente? claro que sí. Puedes hacerlo si querés. Sí, Como con director técnico lo hice, sí. claro. Muy bien. ¿Quién rompe el hielo e incrusta su primera adjetiva en esta oración compuesta? Bueno, empiezo yo que hablé de la conferencia de prensa. Sí, Soledad. Bueno, la conferencia de prensa que había sido acordada con anterioridad, o que había sido acordada. Muy bien. Que había sido bien cortita, tiene verbo conjugado y tiene el pronombre que tiene como antecedente la palabra conferencia. Entonces, la conferencia había sido acordada.
Clarísimo. Muy bien, gracias por ser la primera. Vamos con otra persona. En el caso del jugador, Sí, ¿hablas vos, Guada, o hablo yo? Habla vos si querés, Gise. Bueno, en el caso del jugador, yo pensé quién se enojó con el entrenador. muy bien. Fíjense. El ejemplo que aportó Gisela, entonces, es válido. Esta usó otro pronombre relativo, no usó que, porque sabe que es una persona, entonces quién es mucho más apropiado. No estaría mal que dijera que, pero es mucho más preciso usar este pronombre. Entonces, renuncia del jugador, quien se enojó con el entrenador son cada vez más frecuentes. Tiene verbo conjugado, tiene pronombre que retoma un sustantivo previo. Muy bien, Gisela. Ahora sí, Guadalupe. En director técnico, ¿puede ser quien tiene un temperamento fuerte? Quien tiene temperamento. Ya que Gisela habló de que se enojó con el entrenador, el jugador. Van de la mano los conceptos. Sí, sí. Perfecto. De nuevo usamos el pronombre quién para referir al director técnico. Y estamos ante una subordinada adjetiva cuya, estoy pensando si hay un adjetivo que, estoy pensando si en todos los casos son necesarias esos adjetivos, porque no hay un adjetivo en español que signifique que se enojó con el entrenador. Está enojadizo, pero no enojadizo con el entrenador. No hay un adjetivo que signifique enojadizo con el entrenador y otro adjetivo que signifique enojadizo con la mamá. No hay lenguas tan específicas y tan precisas en su armado, aunque hay algunas que sorprenden. Bien, quien tiene un temperamento muy fuerte retoma el concepto de director técnico y le añade un atributo más. Explica mejor cómo es el director técnico. Muy bien, gracias, muchacha. Seguimos. Otra persona que se encargue de minutos o de respuestas o de rumores. Yo elegí Sí. reporteros. Perfecto, te escuchamos. Entre reporteros que se agolparon en la entrada. Perfecto. Fíjense cómo ella usó que, no quiénes, porque a veces es un poco pesado andar usando quiénes a cada rato. La palabra que tiene la bondad de que tienen menos problemas de concordancia con el antecedente. No hay que andar pensando si sirve o no sirve. La palabra que es bastante comodín. Entre reporteros que se agolparon en la entrada. Tiene verbo, tiene pronombre que refiere a reporteros. Muy bien, ahí lo alargué un poco. ¿Existe un adjetivo en español que signifique agolparon en la entrada? Entragolpantes, si existiera, sería algo así. Agolpantes. No. Esto que estoy haciendo, que parece una tontería, intentar encontrar el adjetivo que reemplazaría a la subordinada, ¿saben para qué sirve? Para comprobar si en todos los casos las subordinadas adjetivas son necesarias. Porque a veces, y lo hacen los periodistas para estirar el tiempo en el aire, o los centímetros, o el número de palabras en un artículo, a veces sucede que se inserta una adjetiva innecesaria. Por ejemplo, el jeque, que tiene gran poder o al amanecer. Hay un adjetivo que significa que tiene gran poder, ¿no? Poderoso. 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 Y si van un poco más lejos, el que tiene todo el poder, Omnipotente. omnipotente. No, bueno. Con un adjetivo, yo pude haberlo dicho esto. Sin embargo, soy un periodista que necesita rellenar más líneas,
o un profesor que quiere hacer más extenso el enunciado, me valgo de la subordinada. Pero seamos cautos, seamos razonables y veamos cuán necesarias son. Bien, en esto que acabamos de hacer, expandir enunciados, estamos engordando una frase, ampliándola, agregándole explicaciones o especificaciones sobre sustantivos que ya preexisten, ¿no? Y les decía que esta expansión que hicimos no es simultánea, no es que estas 1, 2, 3, 4, estas 4 interpolaciones conviven, sino quedaría muy larga la oración y hasta confusa en algún momento. Pero a veces una buena expansión por párrafo hace que se completen mejor las ideas. Las subordinadas adjetivas explicativas, que son las que van entre comas y agregan, no son tan centrales, pueden deshacer mucho. En ese sentido, ahí va un consejo estilístico. Cuando estén escribiendo un texto, ya sea formal, una carta, ya sea académico, un ensayo, ya sea un cuento literario, fíjense si la incorporación de subordinadas adjetivas no resulta ser un embellecedor, un elemento para incorporar adjetivos y sustantivos que les parecen tan lindos y que los quisieran usar. Así que, con frecuencia, están acostumbrados a escribir con borradores y en etapas. Practiquen la interpolación de adjetivas y van a ver cómo van a lograr textos más lindos. Y también sean originales y no incrustar una adjetiva por párrafo porque se va a notar. Se va a notar, entonces esto tiene que ser hecho con discreción. Señores, el ejercicio de expandir enunciados mediante la incorporación de adjetivas, ¿ha sido claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Si es así, estamos en condiciones de avanzar. Las respuestas o las correcciones hechas sobre por qué, cuándo y dónde no encabezan adjetivas, ¿eso ha sido lo suficiente claro también? Sí. ¿Sí? Perfecto. Prometo Profe, que una pregunta. Sí, En el texto creado por nosotros, con la palabra minutos, ¿podría haber agregado una subordinada adjetiva? Sí, claro, porque minutos son sustantivos. Ahí va. Por ejemplo, un minuto que fue eterno para mí. Comenzó 25 minutos, coma, que fueron eternos para mí. Esa adjetiva que incorporé le agrega un matiz, bueno, dramático por cierto, pero subjetivo y válido. Así que sí, si es sustantivo, puede admitir adjetiva. En general, los sustantivos admiten adjetivos que los califiquen. Perfecto. Entonces, también pueden admitir subordinadas adjetivas. Me refería con el ejemplo anteriormente comentado de los errores, Sí. con cuándo. Ah, la palabra 5 minutos podría haber... Totalmente. Sí, poner un cuándo. Dale, hagámoslo. Comenzó 25 minutos. Más tarde. Si querés ponemos la subordinada después de más tarde. Para que se corte el concepto. Minutos más tarde. Cuando... Acabó el entrenamiento. Eso, muy bien. Cuando acabó el entrenamiento. Bien, ahí estamos entonces ante un caso de subordinada adjetiva con el pronombre que la encabeza cuando, y ese cuando se apoya en una palabra con idea de tiempo. Y minutos es por excelencia una palabra con idea de tiempo. ¿No? Muy bien, buen ejemplo. Se me había pasado el caso. Bueno, entonces, avanzamos y lo vamos a hacer siempre dando por sentado que lo anterior está claro y que lo próximo se va a apoyar en lo anterior. Necesito que a lo próximo lo hagamos colaborativamente y para eso voy a hacer una pregunta bien sencilla.
y me van a ir lanzando palabras sueltas, no importa quién lo haga ni en qué orden. La pregunta es, ¿qué funciones sintácticas puede asumir el sustantivo, la categoría gramatical sustantivo, en la oración? Sintácticamente hablando, ¿qué hace un sustantivo en una oración? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto, gracias Lucas. Más. Predicativo subjetivo. Perfecto. Más. Objeto indirecto. Muy bien. Objeto directo. Muy bien. Complemento agente. Muy bien. Modificador indirecto. Perfecto. Forma parte, o puede formar parte de un modificador indirecto. ¿Qué otro componente del sujeto o del predicado les está faltando? Que suele ser protagonizado por un sustantivo. ¿Posición puede ser? Muy bien, la aposición. Si no hay sustantivo, no hay aposición. O apósito, o modificador directo apósito. Perfecto. Bueno. Está Complemento de régimen. Sí. Complemento por régimen y por cualquiera de los regímenes, en realidad. Sí, cierto. ¿Saben qué? Nos estamos olvidando que muchos complementos circunstanciales se valen de sustantivos. Es más obvio un complemento de compañía, de instrumento, pero hay complementos de modo, no sé, con cariño. Cariño es un sustantivo. Bueno, en fin, todos estos componentes de la oración se pueden armar con sustantivos, o se suelen armar con sustantivos. Voy a decir suelen porque no le es el sustantivo inherente a estas categorías. Porque está el infinitivo, no sé si lo tienen presente, pero el infinitivo hace las veces de sustantivo muchas veces. Entonces, si yo dijera, estas categorías son siempre protagonizadas por sustantivos, estaría afirmando algo que no es del todo cierto. Entonces prefiero un gris y decir, un matiz y decir, con frecuencia, frecuentemente son encaradas por sustantivos estas funciones. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a contarles que el próximo grupo de subordinadas, que recibe el nombre de sustantivas, se divide en tantos tipos o subtipos, porque esa sustantiva vendría a ser el tipo, el subtipo sería la función que cumple la oración. Puede cumplir función de núcleo del sujeto, puede cumplir función de predicativo subjetivo, de objeto directo, de objeto indirecto, de complemento agente, de modificador indirecto, de apósito. Entonces, ¿los sustantivos pueden cumplir estas funciones? Bueno, las subordinadas sustantivas pueden cumplir esas funciones. Yo les voy a dar un ejemplo sobre lo primero que me dijeron, núcleo del sujeto, que es lo primero que dice cualquier persona razonable. Aunque en este caso fue Lucas. No, mentira. Función típica y clásica del núcleo del sujeto, la de un sustantivo encarando una acción. Bueno, supongan que la oración dijera: las serpientes se desplazan por todo el espacio con sigilo y ayúdenme. Plaza con sigilo. ¿Cómo más? Rapidez. Y rapidez. Bueno, estaba pensando en algún concepto que tenga que ver con la capacidad de desplazarse rápido sin ser percibida. No sé si hay un sustantivo abstracto que refiera a esos dos atributos.
rapidez y discreción simultáneas. Lo sigo pensando y si se me ocurre les cuento más tarde. Bien. La invitación que les hago es a pensar cómo este sujeto, cuyo núcleo es serpiente... Astucia, no sé si puede ser. Sí, con astucia. Perfecto, sigilo y astucia. Bueno, serpientes, yo necesito, para llevar adelante las explicaciones que vienen ahora, que tienen que ver con subordinadas sustantivas, necesito que ustedes empiecen a pensar en una construcción compleja que reemplace a serpiente y que se valga de un pronombre relativo más un verbo y si quieren cualquier otra cosa más. Antes del pronombre relativo puede haber un artículo, bueno, pero sí o sí tiene que haber pronombre relativo más verbo, como veníamos haciendo con las adjetivas. Ahora la condición es que esa construcción que creemos equivalga a serpientes, no que equivalga a, como decíamos recién, a poderoso, omnipotente. Ahora no tiene que equivaler a un adjetivo, sino que tiene que equivaler a un sustantivo. ¿Cómo dirían serpientes sin decir serpientes? Las Los que animales que se reptan. arrastran. Claro. ¿Los animales terrestres? Que se arrastran, pero es parecido a lo que dijo Guada. Bien, listo. Ahora, ¿qué se arrastran? Las que se arrastran. Si seguimos, mi pedido de usar pronombre relativo y a lo sumo un artículo delante, ¿no? Las que se arrastran, se desplazan por todo, etcétera, etcétera. Con esta construcción, corta en este caso, yo reemplacé un sustantivo y lo hice con fines estilísticos, o lo hice con fines expresivos, o lo hice con fines semánticos. Supongan que para darle cohesión al texto yo necesité un sinónimo, porque si no, el artículo que habla sobre serpientes va a tener 18 menciones a la palabra serpientes. Si soy un buen periodista, debo valerme de sinónimos, y si no encuentro tantos sinónimos para estas, debería valerme de buenas subordinadas sustantivas. Entonces, las que se arrastran es una buena forma de parafrasear serpientes. Acuérdense que, lo escribo, parafrasear es una de las habilidades, la paráfrasis, el año pasado lo mencionamos, es una de las competencias que tenemos que tener los profesores para poder decir algo con términos distintos cuando se nos requiera. Por ejemplo, para explicar algo y no usar las mismas palabras cambiadas de lugar. Entonces, la habilidad de parafrasear es algo que tenemos que ir cada vez más alimentando en nuestra retórica cotidiana. Justo en el caso de serpientes hay una cuestión de ¿cómo se les llama a las creencias populares que consideran que es de mala suerte decir serpiente en voz alta? Una cuestión de... ¿Superstición? Superstición, ese es el sustantivo, gracias. Hay muchas personas que en los medios de comunicación optan por no nombrarlas. Sabían de eso, ¿no? Que, las bichas, le dicen. Las bichas, ahí está, ese es el caso también. O no las nombran, o dicen las que se arrastran, o dicen las bichas, o al hacerlo se tocan En un la seno. tele no se visten de amarillo y en el teatro tampoco. Claro, esa es otra superstición. Y vos estás vistiendo de amarillo, Soledad, mirá qué casualidad. Y estás en pantalla, uy, eso es sinónimo de que tendrás mala suerte. Bueno, espero que no. La superstición hace que la gente se valga, sin saberlo, de subordinadas sustantivas. Decir las que se arrastran equivale directamente a serpientes. Nadie piensa en otro animal. O si lo piensan, son tontos porque no están viviendo en estas coordenadas socioculturales que nos
que tenemos en común. Entonces, eso cortito, que tiene un pronombre relativo, que tiene un verbo, reemplaza un sustantivo, es una subordinada sustantiva. Esta es la primera subordinada sustantiva que vemos entonces en el año. La hicieron ustedes y la hicimos en base a un sustantivo que quisimos reemplazar. ¿Se puede reemplazar un sustantivo en función de sujeto? Perfecto. Ahora, reemplacemos un sustantivo en función de objeto directo. Yo les doy el ejemplo y ustedes me dicen cómo reemplazarían al objeto directo de esta oración por una subordinada sustantiva. Léanla primero y luego díganme cómo procederían. Bueno, ¿cuál es el objeto directo de esta oración? A los periodistas. Muy bien. Ahora les pido a todos los presentes que piensen en una subordinada sustantiva que reemplace a los periodistas. Digan a los periodistas sin decir a los periodistas. Puede ser que la declaración del juez sorprendió a quienes informaban por su tono. Perfecto. ¿A quiénes? Informaban o informan. No sé qué quedaría mejor en este caso. Los medios, ahí está. La declaración del juez sorprendió a quienes informan en los medios por su tono. Entonces, en este caso no se quiso decirle periodista porque ya en la oración anterior supongan que venía usándose la palabra periodismo, periodista. Entonces, el escritor dijo, bueno, en esta no voy a decir de nuevo periodista, voy a decir a quienes informan en los medios. Ya se le acabaron los sinónimos, se le acabaron las repeticiones permitidas en un texto corto, y tuvo que valerse de una subordinada sustantiva. Esta subordinada sustantiva, que tiene a adelante, tiene la preposición a porque ya lo venía trayendo la función inicial, ¿no? La función de objeto directo cuando se trata de personas implica la presencia de esta preposición. Así que este es un claro y muy buen ejemplo de subordinada sustantiva en función de objeto directo. Lo están viendo todos, ¿no? ¿Les parece claro? Estamos reemplazando sustantivos por construcciones complejas, porque tienen un pronombre, tienen un verbo conjugado, que son equivalentes. A veces agregan un condimento más, que es interesante, y a veces solo están para alargar, para estirar, porque el periodista necesita estirar y estirar. Bien, antes de pasar a más ejemplos, ¿quieren crear uno en el aire? ¿Un qué, profe? ¿Un texto? Un ejemplo de subordinada sustantiva que sea intercambiable con un sustantivo. Hasta ahora vimos en función de sujeto y en función de objeto directo. Yo les propongo si quieren crear otro ejemplo, en función de sujeto si quieren, o en función de OD. La comida será hecha por quienes tengan hambre. La comida será hecha por cada chico. Y la propuesta de Lucas es que ese complemento agente, que creo que fuiste vos el que lo mencionó hace algunos minutos, Sí. se reemplace por quien tenga hambre. Perfecto. Muy bien, tiene verbo, tiene pronombre relativo y mantiene la misma preposición de la estructura original. Entonces, esta subordinada sustantiva en función de complemento agente, así lo marcarían, subordinada sustantiva en función de complemento agente, es
tranquilamente equivalente a por cada chico. Muy bien, muy bien. Esta fue en función de, o de la anterior, ¿no? La anterior, no la bauticé, pero acá pondríamos subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y la anterior, una subordinada sustantiva en función de sujeto. O el núcleo de sujeto también. Muy bien. Entonces, hasta acá venimos aplicando el formato de la subordinada sustantiva sobre sustantivos varios que aparecen en la oración. Si quieren, apoyémonos de nuevo en este fragmento al que, disculpen, en este fragmento al que le vamos a quitar las adjetivas para que no quede tan gordo. Voy a quitar esta adjetiva, lo copio para que lo tengan como texto expandido y después lo puedan rememorar. Les voy a quitar las adjetivas para que vuelva a ser el original y les voy a pedir a ustedes que vayan ideando formas de reemplazar los sustantivos, que ya están casualmente subrayados, por subordinadas sustantivas. Pensando, yo lo termino de verla. Bueno, ya estamos, ¿no? Sí. Entonces, el pedido es que elijan un sustantivo y lo parafraseen, lo digan con una subordinada sustantiva. Puede ser la conferencia de prensa de quien dirige el equipo. Bien, en lugar de director técnico, la señorita Guadalupe fuiste, ¿no? Sí, Chamorro. Sí. no, Bueno. pues la otra. Ay, bueno. No pasa nada. Entonces, vos elegiste, en lugar de director técnico, decir quién dirige el equipo. Sí, de quien dirige el equipo. ¿Listo? La conferencia de prensa de quien dirige el equipo comenzó perfecto. Esta subordinada sustantiva es absolutamente válida. A lo sumo, bueno, sí es válida. A lo sumo, un corrector literario o un lector atento va a decir, uy, qué periodista patán que no supo decir DT, o no sabe que el que dirige el equipo se llama director técnico. Bueno, pero a veces es un recurso para no repetir, justamente, así que es válido, perfecto, gracias. ¿Quién se anima con otra? Otro sustantivo reemplazado por una estructura compuesta. Reporteros, puede ser los que esperaban hacerle la nota. Muy bien, entre los que esperaban hacerles las notas enojadas. ¿Se me escucha? ¿Sí te escuchamos? Bueno, en vez de jugador podría ser de aquel que generó polémica. A ver. Está jugador acá. Los rumores sobre la renuncia de aquel que generó polémica. Perfecto. Que ella se tomó la libertad de agregar el pronombre demostrativo aquel, pero ¿por qué no hacerlo si yo ya les di la libertad de agregar artículos? ¿Quién dijo que no se podía agregar pronombres con la misma función? Función de modificadores directos. Bien. Lo que acaba de suceder de nuevo es, ustedes han elegido, en este caso, el último reemplazo que hicimos, se trató de uno sobre un modificador indirecto, ¿no? La renuncia de rumores sobre la renuncia de, o sea que esta es una subordinada sustantiva en función de MI. Esta anterior fue una subordinada sustantiva en función de
complemento circunstancial de compañía. ¿Se dan cuenta que las subordinadas sustantivas que están creando van adquiriendo distintas funciones según la oración en la que están insertas, ¿no? Acá, ¿qué función tiene esta subordinada sustantiva? Subordinada sustantiva en función de... Modificador Indirecto. indirecto. Totalmente, así es. Porque viene después de D y está en el sujeto. Complemento de compañía en la segunda y los rumores sobre la renuncia, y acá hace lo mismo. Así que, por lo visto, esto que acabamos de hacer, esta pregunta que les hice y cómo la están resolviendo, demuestra que al momento de observar una subordinada sustantiva, tengo que mirarla en contexto y tengo que ver a qué estructura sencillita estaría reemplazando. Es decir, si yo la pudiera convertir en una palabrita, si esa palabrita sería MI, si sería complemento agente, si sería sujeto. Y ahora les cuento un tip que ofrecen los libros. Los libros proponen que a las subordinadas sustantivas se las reemplace mentalmente por los pronombres indefinidos esto, o eso, o aquello. O aquel, o aquello. Bueno, supongan que en algunos casos necesitemos darle carácter de persona. Pero por un demostrativo, y comprobemos. Si se puede la estructura reemplazar por un demostrativo, es sustantivo. Los demostrativos tienen idea de sustantivo, ¿no? Entonces, la conferencia de prensa de este, o de aquel, comenzó 25 minutos más tarde entre estos, enojados y sedientos. Los rumores sobre la renuncia de este son cada vez más fuertes. ¿Se dan cuenta que la utilización de este reemplazo del pronombre este, esta, esto? Si quieren, mantengámoslo todo bien cerca. ¿Vieron que la diferencia entre esto, eso y aquello es la lejanía? Bueno, digamos este, esta, esto y sus variantes de número. Si se puede reemplazar, esta sería la clave. Si ustedes pueden reemplazar esa construcción por el pronombre este, esta, esto, o sus plurales, es una sustantiva, como lo comprobamos acá. A ver acá si se puede. La comida será hecha por este. La declaración del juez sorprendió a estos. Estos, o estas, perdón, se desplazan. Conclusión, señores, las subordinadas sustantivas son de fácil identificación en tanto que pueden ser distinguidas gracias a este truco que es mental porque no lo consignamos por escrito, pero nos ayuda a reconfirmar su naturaleza. Si ustedes quieren aplicar este mismo tip a las adjetivas, les va a salir muy mal. El jeque, este, llegó al amanecer. No, no tiene sentido porque no agrega nada. La conferencia de prensa, esta, del director técnico, el jugador, este, son cada vez más frecuentes. ¿Se dan cuenta que no tiene lógica? Bueno, este tip es solo válido para las subordinadas sustantivas. Antes de que nos despidamos, me interesa dejarles primero la inquietud y el pedido de ejercitar subordinadas sustantivas en sus distintas funciones, no solo en las que vimos en función de complemento agente, en este mismo documento que voy a subirles en un rato, vimos en función de complemento agente, de objeto directo, de núcleo del sujeto y de modificador indirecto. Estos son los ejemplos que ya escribimos. Yo les voy a pedir que ustedes puedan crear sus propios ejemplos de subordinadas sustantivas cumpliendo estas funciones, las que faltan. Y de complementos circunstanciales bastará con 2 o 3, no les pido el repertorio completo. Pero yo les quiero, no para acobardarlos y llenarlos de frustración, pero sí para desafiar sus intelectos,
quiero que empecemos a concebir que las estructuras se enmarañan, se aglutinan, se fagocitan, y en ese sentido es que les quiero dar un ejemplo para que vean cómo las dos subordinadas aprendidas hasta este momento pueden convivir en una misma oración. Y no tiene que ser eso motivo de tristeza, desazón, preocupación, angustia, miedo ni odio. Imaginen esta oración simple. La señora del quinto C no sacó basura. Es una oración simple. La voy a reemplazar, señora, por la que usa camisón verde. No sacó basura. Entonces, señora del quinto C es el concepto que yo decidí convertir en subordinada sustantiva en función de sujeto. La triple S. Bueno, no hagan eso porque se puede confundir con cualquier otra cosa. Subordinada, sustantiva, en función de sujeto. Bien. Ahora, lo que yo les quiero contar es que tranquilamente a esta oración se le puede agregar un adjetivo. Yo podría decir, la que usa un camisón verde, coma, que siempre está raído, coma, no sacó la basura. Que siempre está raído es una adjetiva que está apoyada en camisón, y tiene el antecedente acá, tiene verbo, tiene pronombre que lo encabeza. O sea que acá tranquilamente convivieron. Voy a sacar la explicación para que se lo vea bien junto. La que usa camisón verde, que siempre está raído, no sacó la basura. Aquí hay concatenadas, encabalgadas, una al lado de la otra, una subordinada sustantiva y una subordinada adjetiva. Puede suceder, y lo vamos a ver en el próximo encuentro, que haya adjetivas insertas en las sustantivas, y viceversa. Pero para poder hacer eso, para poder llegar a ese nivel de complejidad, antes tenemos que asegurarnos, o habernos asegurado, de comprender todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Por eso me interesa que a las subordinadas sustantivas las mastiquemos bien, las incorporemos bien, las aprendamos bien, y luego de la ejercitación que les voy a proponer, muy similar a la anterior sobre adjetivas, para esta semana, en el próximo encuentro, empecemos a mezclarlas. Y el tercer grupo de subordinadas es el más sencillo de todo. Les juro y perjuro que es el más sencillo de todos, porque los nexos que las encabezan son muy claros, muy elocuentes y hablan por sí solos. Así que si la clase próxima nosotros logramos hacer una buena integración de adjetivas y de sustantivas, ya tendremos el terreno listo para empezar con adverbiales. Y habremos estado haciendo en 2 encuentros presenciales lo que en otras presenciales, por videoconferencia, lo que en otro momento lleva un cuatrimestre entero. Por eso estoy apostando mucho a sus esfuerzos, a sus lecturas y prácticas durante la semana, y a que la resolución de las tareas, como sucedió en el foro, sea a conciencia y no sea un copiado de internet que seguramente voy a encontrar. Si pongo en Google, a ver, hagámoslo en vivo para comprobar cómo Google ayuda a vivir a la gente, pero también las sume en la ignorancia. Subordinadas, sustantivas, ejemplo. El que no tenga muchas ganas de pensar, puede entrar a la página, hay una página que se llama ejemplos.co. Esos colombianos no tienen nada mejor que hacer que facilitarle el trabajo a la gente.
25 ejemplos de subordinadas, versiones subordinadas sustantivas. Ejemplos de subordinadas. A ver esto. Ejemplo de, se llama la página. Y sí, le dije, me pidió esto. Subordinada en función de objeto directo. Acá le llama complemento directo. Acá les da ejemplos de subordinadas sustantivas en función de complemento agente. Acá de complemento por régimen, lo que mencionábamos recién. Acá de atributos, acá de circunstanciales. Conclusión, todo se puede encontrar en Internet. Y hasta oferta de prostitutas aquí a la izquierda. Pero les juro que eso aparece en esta página, no es porque yo esté visitando nada de eso. Bien, entonces, acabo de no compartir, qué tonto. Pensé que estaba compartiendo. Bueno, acabo de googlear la página ejemplo de y aparecían los ejemplos. Disculpen que hablé sobre la nada. Aparecen ejemplos de subordinadas sustantivas, hasta se las dan subrayadas y clasificadas. Y bueno, en función de sujeto, en función de objeto directo, de indirecto, de complemento agente, complemento por régimen. Si quieren ampliar, si quieren desafiarse a chequear si lo aprendido, esto proviene de otra página, no es nada muy serio, pero si vale para que ustedes se cuestionen y corroboren lo aprendido, bienvenidos a Internet y los colombianos facilistas. Señores, entonces, en el próximo encuentro, estás presentando para todos, ya dejé de presentar. ¿Ya estamos? Bien. En el próximo encuentro, Profe, entonces... tengo una pregunta. Sí, Julieta. ¿El documento que estábamos viendo hoy se sube a la plataforma? Sí, ¿O no? ahora lo subo en el foro, como lo hice la semana anterior. Sí, sí, ya lo subo. Para que esos ejemplos sobre los que hablamos los tengan a mano. De la misma forma, la grabación de este encuentro también va a ser subida y van a poder verla o compartirla con algún ausente, pero sí, todo queda registrado. Sí, sí. Bueno, cuento con ustedes para que en el próximo encuentro, con todas las atenciones y neuronas al servicio del tema, podamos seguir avanzando. ¿Sí? Guadalupe no está muy cuidada. ¿Sí, Guadalupe? Bueno. Bueno, señores, si no tienen ninguna pregunta, sugerencia o comentario, nos despedimos. Pero si no, háganlo con toda confianza, por favor. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Me alegro entonces. Bueno, señores, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Luego les paso el enlace y la precisión del día y el horario y avanzaremos. Y estén atentos al foro que les subo una pequeña actividad para ejercitar esto. Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Chao. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.